Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre, gracias por darnos este privilegio de poder estar, Señor, delante de tu presencia en esta hora, en vivo delante de ti. Gracias por los hermanos que están en el Espíritu, Señor, ausente del cuerpo, pero presente en el Espíritu del otro lado. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que llena nuestros corazones y el de ellos, Señor, y por la luz de tu palabra que nos ilumina siempre. Te rogamos que quieras tú tomar el dominio, el control de todas las cosas en este lugar y del otro lado del canal también. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio de nosotros. Mi Señor, aquí estamos, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender tu voluntad. Padre, gracias por darnos este privilegio en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo sobre la mujer sabia y la mujer necia. Y dijimos que la mujer sabia no nace sabia, sino que se hace sabia. Porque hablamos de una mujer sabia, no con una sabiduría terrenal, animal, diabólica, no con una sabiduría en base del uso del sentimiento, que camina por lo que ve, se mueve por lo que oye y obra por lo que siente, sino una sabiduría que viene de arriba, que es primeramente pura, que es pacífica, es decir, no es una sabiduría que lleva a la persona a pelear, a discutir. No. Esto es una sabiduría que viene de arriba. Por eso es que con esta sabiduría que proviene de Dios, el matrimonio se une, lleva a la unidad del matrimonio y lleva a la estabilidad del matrimonio y a la firmeza del matrimonio. Porque no es como la sabiduría terrenal de la mujer necia que derriba su casa con sus manos, con pelea, con grito, con enojo, con rencilla, con manifestaciones de su naturaleza humana, de tal manera que en lugar de ser el hogar un lugar de descanso, de paz, de alegría, donde el hombre vuelve de su casa para encontrar un descanso en su hogar, si está la mujer necia, encuentra guerra y hay hombres que no quieren volver a la casa. No, que prefieren quedarse dando vuelta por ahí, porque sabe que cuando llegue a la casa comienza el problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el hogar con una mujer sabia? Un lugar de descanso. Un lugar de descanso. Vuelve el hombre a su casa y haya descanso en su mujer. Vuelve a su casa y haya descanso en su hogar. Descanso en todas las cosas. Porque hay una mujer sabia que no se deja llevar por el sentimiento,
no se deja llevar o influenciar por los que le rodean, por sus vecinos, sus amigas. No se deja llevar por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios la guía de esa mujer. Por eso su matrimonio es un matrimonio firme, estable, donde los hijos que están alrededor están firmes, están seguros, están bajo el tutorial de una mujer y de un hombre que ama a Dios. Entonces son llevados ¿hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Dios, por un hombre y una mujer que instruye al niño en su camino y sabe que cuando sea viejo no se va a apartar de ello. Por un hombre y por una mujer que enseña a sus hijos las verdades de Dios y los lleva a la presencia del Señor. Entonces nosotros vimos de una sabiduría terrenal, animal, diabólica y de una sabiduría que viene de lo alto. Ahora dijimos, ¿de dónde sale esta sabiduría? Viene de lo alto, viene de Dios. ¿Y dónde está plasmada esta sabiduría? En la palabra de Dios, en la Biblia, Aunque algunos hombres tomen la Biblia como un libro escrito por hombre, que si bien es cierto que lo escribieron hombres, fueron inspirados por el Espíritu de Dios, entonces en un libro llamado la Biblia, de ahí surge una sabiduría que no es terrenal, ni animal, ni diabólica, sino que es una sabiduría del cielo, que es una sabiduría espiritual. Por eso Pablo, en este pasaje que nosotros hemos leído, él habla de la Escritura y él dice que toda la Escritura, dice, primeramente es inspirada por Dios. Quiere decir que no se trata la palabra de Dios de la idea de un hombre, porque la composición de la Biblia no es un libro escrito por un hombre, sino que hay 66 libros reunidos que conforman la Biblia. Son 66 libros que están reunidos por 66 personas diferentes que cada uno en diverso tiempo, año y edad habló exactamente de lo mismo. Porque no eran los hombres, sino el Espíritu que vive para siempre habló en todas las edades, desde un principio hasta el final. El mismo Espíritu. Por eso tiene la palabra de Dios la misma dirección y tiene la palabra de Dios la misma forma, porque fue escrita por la inspiración del mismo Espíritu de Dios. El que inspiró para escribir el libro de Génesis fue el que inspiró para escribir a Daniel, fue el que inspiró para escribir Mateo, fue el que inspiró el Espíritu de Dios. Por eso es que el apóstol dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, Entonces, ¿a dónde apunta el apóstol Pablo? Apunta a que tenemos que saber que si la Escritura es inspirada de Dios, en la Escritura vamos a encontrar la respuesta a nuestras preguntas que nosotros tenemos. Y en la Escritura vamos a encontrar la solución a los problemas que nosotros tenemos. Y en la Escritura nos va a dar una dirección sobre qué es lo que tenemos que hacer. Quiere decir que no hay forma de querer desecharla. No, desechemos la Escritura. Pablo dice así: toda. No es una parte sí y otra parte no. El apóstol dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué afirma esto? Para que se le grabe a los que han creído en el Señor que la Biblia, la palabra de Dios es eso, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Aunque la escribieron hombres, pero la inspiración vino de arriba, del cielo. Aunque la escribieron hombres, pero esta sabiduría es pura, pacífica, benigna, está llena de misericordia, llena de amor. Es una sabiduría que viene de arriba. Y le fue dado a los hombres. Y los hombres la miran, la cierran y la tienen guardada.
y tienen guardada un conocimiento y una sabiduría guardada allí con todos los libros, llena de polvo, olvidada, como que simplemente fuese un libro más. Tendrá muchos libros escritos por los hombres, pero este tiene la inspiración de Dios. La inspiración, la dirección de Dios. Por eso el valor que tiene para los que han creído la palabra de Dios. Por eso no debería haber ningún cristiano que no posea una Biblia. Todo cristiano debería poseer la palabra del Señor. De una forma o de otra, poseer las Escrituras. Porque ahí es el tesoro más grande que el Señor a nosotros nos ha dejado. La sabiduría impresa, escrita con tinta en papel, para que lo que hemos creído nosotros podamos mirarla, podamos introducirnos en ella, podamos nosotros conocer la excelencia de la sabiduría y entender cosas que hombre natural no la podría entender. No la podría entender. Por eso habla Pablo y dice, toda, como diciendo, tengan cuidado, no desechen ninguna. Usted lee el Apocalipsis y dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee. Y luego dice, y bienaventurado el que oye, el que lee, el que oye. El que practica, bienaventurado. ¿Por qué? Porque ha entendido el valor de la Escritura, que es la palabra de Dios. Inspiración de Dios. Aunque fue escrita por hombre, pero el Espíritu fue el mismo en todos los hombres que por los siglos y las edades las escribieron. En todos los hombres a través del mismo Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice así, toda. Esto que significa, hermano, que no hay nada que nosotros podamos decir, bueno, esto sí y aquello no. No. Esto no es un plato de sopa. Esto me gusta, esto no me gusta, lo saco para un costado, esto no lo como. No. Es todo. Toda la palabra de Dios tiene, hermanos, su alimento para el hombre espiritual. Toda la palabra de Dios tiene sus virtudes para el hombre espiritual. Toda la palabra del Señor tiene las proteínas necesarias para el hombre nuevo, para que crezca en pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces no hay que sacar nada. La cebollita no me gusta. No. En esta sopa, en esta comida, en esta escritura, no hay nada que desechar. Todo trae alimento, todo trae proteína, vitamina y todo lo que el hombre espiritual necesita. Entonces el apóstol Pablo dice así, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, inspirada por Dios. Entonces, esto a nosotros se nos tiene que grabar para que cuando en alguna oportunidad nos digan, no, la Biblia es hecha por los hombres, usted en su corazón sepa con toda certeza y seguridad que si bien la escribieron los hombres, pero es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios le fue dictando y hablando en el corazón de los hombres para que la escriban. Por eso hombres de diferentes edades, de diferentes tiempos, de años de distancia, hablaron las mismas cosas, porque es el mismo Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, y útil. Entonces, no solamente que es inspirada por Dios, sino que esta escritura es útil. No es un libro más inútil que va a pasar. ¿Sabe cuántos libros se escribieron en el mundo? Millones. Se escribieron, se envejecieron, pasaron y se fueron. Y escribieron los hombres otros libros nuevos y otros libros nuevos que se envejecen y pasan. Pero ¿sabe cuánto tiempo tiene la Biblia? Habla del principio de la creación. Y hasta el día de hoy la Biblia se ha mantenido firme, segura, porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Aunque la trataron de tapar, la trataron de quemaron
quemaron Biblia, mataron a aquellos que creían en ello, persiguieron a los que amaban a Dios y amaban la palabra de Dios, no pudieron deshacerla. Por eso la palabra de Dios hoy está diseminada por todo el mundo a fin de que el hombre de Dios sea hecho perfecto, correcto, lleno de una sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Por eso el valor de la lectura de la Biblia. La Biblia no es un libro más para guardarlo entre tantos libros que usted tiene, entre filosofía, entre historia. No es un libro más para guardarlo. La Biblia es un libro para leerlo, para mirarlo, para volver sobre de ella. Es un libro del cual usted nunca se va a cansar de extraer los tesoros de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento que brota de la palabra de Dios como un manantial interminable que no se termina jamás de brotar y de brotar y de brotar, una luz, una claridad, una sabiduría que viene de arriba, de lo alto. Para los que tienen sed es esto, porque ellos beben de las aguas claras de la palabra de Dios. Vienen y beben, se sacian de la palabra de Dios y luego vuelven de vuelta para adquirir más conocimiento. Por eso no es un libro más. Los demás libros usted lo leyó, listo, ya lo leyó. Y ahí terminó todo. Pero este libro nunca va a terminar de leerlo. Usted me va a decir, lo leí desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Y sabe qué? Estoy volviendo a leerlo de vuelta porque estoy encontrando otras cosas tan hermosas. Es como la predicación, ¿vio? Usted está en la iglesia, está escuchando la predicación, por ahí se distraen algunas cosas y qué sé yo, y usted después vuelve a su casa, vuelve a oír la predicación y descubre cosas que antes no se había dado cuenta. Y después vuelve a oír y vuelve a descubrir, bueno, así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Brota un río de agua viva, de agua de vida de ella, con una sabiduría espiritual y un conocimiento espiritual que el hombre natural no lo puede percibir. Por eso esto es para los que creen. Los que creen no tienen una Biblia empolvada y guardada entre el resto de los libros, sino que tienen una Biblia en su cabecera, la cual constantemente van a beber de ella palabras de vida eterna. Entonces el apóstol Pablo, él dice así, toda la Escritura, para que no deseche nada, para que no diga esto sí y esto no, toda la Escritura es inspirada por Dios, no por el hombre. Y es útil, no es inútil, es útil, le da utilidad. Es útil para enseñar. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Entonces, ¿de dónde toma un maestro para enseñar? De la palabra de Dios. No toma un maestro para enseñar de la filosofía, de Sócrates, de Aristóteles. Toma de la Escritura, de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar. Es decir, para hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Entonces, es útil. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo va a funcionar. Estamos haciendo las cosas mal porque estamos haciendo en contra de lo que la Biblia dice. Entonces nosotros miramos y decimos, estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo esto mal porque la Biblia dice así y yo hago de esta otra manera. Entonces es útil y usted puede tomar la enseñanza de la palabra de Dios y usted puede enderezar lo torcido, lo que salió fuera del camino, meterlo de vuelta adentro. ¿Mediante qué? Mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Es útil. La palabra de Dios es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir
es arguir, redarguir, arguir. Y arguir es argumentar en favor o en contra de algo. Entonces nosotros venimos con una idea y un pensamiento, y la palabra de Dios es útil para mostrar el error, la falla, el pensamiento errado que tiene para que usted enderece. Es decir, es útil para redarguir, es útil para argumentar a favor de Dios, de la sabiduría, y mostrar al hombre que lo que piensa, eso no es así. Es como aquella persona que dice, no hay Dios. No, no hay Dios. No hay Dios y no hay Dios. Y usted le muestra y no hay Dios. Bueno, el día que deje esta tierra y vea al Señor sentado en su trono, va a decir, hay Dios. Pero ya va a ser tarde. Es acá donde se debe reconocer a Dios como nuestro Salvador, acá en esta tierra. Pero el que niega a Dios y el que niega las cosas espirituales, niega la palabra de Dios, niega las enseñanzas, cuando esté delante de Dios ya va a ser tarde para arrepentirse y querer volver para atrás. Va a ser tarde. Va a ocurrir como el mendigo y el rico, que la Biblia dice, mientras él tenía vida, él era el jefe, el dueño de todo, se vestía con la ropa más hermosa, espléndidamente, hacía banquetes porque él tenía de todo. Pero la Biblia dice que murió el rico y el mendigo que comía a la puerta también murió. Y luego dice que el rico, estando en los tormentos, el que decía, no tengo tiempo para ir a la iglesia, otro día, después, cuando pueda voy a ir. Cuando llegó ese momento de partir y se encontró en el lago, es decir, en el infierno, se encontró en el infierno y vio la desesperación que tenía y vio que no tenía salida, no había forma, el dinero no le servía, las comodidades no le servían, los banquetes, los amigos que tenía no le servía, estaba ahí ya en una situación de perecer. Entonces clamó, Padre Abraham, ahora se acordó de Abraham, cuando estaba en vida se olvidó de Dios, se olvidó de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Un libro más, un libro de hombre, déjenme de molestar con eso de Dios y de Dios, déjenme de molestar. Pero cuando llegó ese momento, empezó a gritar, Padre Abraham, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tarde. Por eso, mientras hay vida, es el momento de buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Pegue la vuelta. Antes que sea tarde, pegue la vuelta y vuélvase al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, útil para corregir. Quiere decir que mediante la escritura, la palabra de Dios, nosotros podemos hacer modificaciones, las modificaciones necesarias en nuestra forma de vivir, de tal manera, hermano, que podamos servir al Señor y quitar las faltas y los errores que poseemos. ¿Cómo descubrimos nuestros errores? Mediante la palabra de Dios. Ella es lámpara para nuestros pies, es lumbrera a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de andar, a nuestra forma de comportarnos. La palabra de Dios es lumbrera, quiere decir que es útil para corregir, para que nosotros hagamos las modificaciones necesarias para eliminar la falta y los errores que tenemos como hombre natural. Como hombre natural vinimos a la iglesia lleno de mañas y de fallas. Pero gracias a Dios por su palabra que mediante ella se fue corrigiendo lo torcido. Lo que se iba lejos, pegó la vuelta y se metió de vuelta en el camino. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es decir, proporcionarle el conocimiento necesario para darle una formación a su vida. Entonces, mire qué tan útil que es la palabra del Señor. Para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Cómo es que tenemos que vivir esta vida que Él nos dio?
La Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que somos hechura de la mano de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso es que el escritor dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el 17 dice, a fin, así que tiene un propósito. Así que el enseñar, el redarguir, el corregir, el ser instruido en justicia tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios, porque lo llamó Dios y le pertenece a Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos prepara a nosotros para toda buena obra? La palabra, la escritura, que es inspirada por Dios y es útil. Es ella la que nos enseña a tener misericordia. Es ella la que nos enseña a tener amor por el perdido. Es ella la que nos enseña a ayudar al debilitado, a fortalecer al débil, a extender la mano al caído. Es ella la que nos enseña a ser generoso, bondadoso, misericordioso. Es ella, la palabra de Dios. Mire si no es útil. Mire si no es útil. Entonces, ¿a dónde lleva al hombre que ha creído? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nos lleva de una vida de ruina, de malos pensamientos, de actitudes malas y de obras malas, nos lleva a un lugar glorioso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que lo lleva a esa perfección? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso no hay que desecharlo. De la palabra de Dios no hay, dijo una vez alguien, ningún desperdicio como para que diga, no, eso no me gusta. Por más que no me guste a mí, es la palabra de Dios y ella es útil. Si no me gusta a mí es porque va en contra de lo que mi naturaleza humana quiere, porque quiere llevarme la palabra de Dios a un perfeccionamiento y para ello yo tengo que renunciar a las cosas humanas, mundanas, todo lo que me dice Dios, porque Él me quiere hacer un varón perfecto. ¿Y quién fue un varón perfecto? Cristo. Entonces nos quiere llevar a la medida de la estatura de la fe de Cristo Jesús. Hasta ahí nos quiere llevar. Por eso el valor que tiene la Escritura, el valor que tiene, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos dice cómo tenemos que vestirnos. Nos dice cómo tenemos que vestirnos. Dice, vestíos pues como escogidos, como hombres que son de Dios, como mujeres que son de Dios, mujeres y hombres piadosos, que aman a Dios, que temen al Señor y que quieren servirle. Entonces nos enseña aún cómo vestirnos. Dice así, hermano, en Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados del Señor. Y comienza a decir cómo tenemos que vestirnos. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces nosotros vamos a la sabiduría que viene de lo alto y descubrimos que nos da un ropero espiritual para que nosotros nos vistamos, que no tiene nada que ver con las vestimentas andrajosas que en el mundo nosotros estábamos vestidos.
Todo lo opuesto a lo que dice el Señor, sin misericordia, sin benignidad, soberbio, orgulloso, lleno de malicia, lleno de maldad. La Biblia dice una generación perversa y maligna. Esa era nuestra vestimenta, pero ahora Dios nos trajo mediante su Hijo, nos trasladó al reino de su amado Hijo para instruirnos a nosotros con una sabiduría que viene de arriba, de lo alto, y que nos quita las vestimentas andrajosas, los andrajos de nuestra vida, y nos da una vestimenta que brilla, esta vestimenta que Él nos da a nosotros. Por eso dice, vestíos, ya la ropa andrajosa pasó. Nos vestíamos con otra vestimenta, pero ahora nosotros nos vestimos como lo que somos, santos y amados de Dios, como hombres y mujeres piadosas, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cuál es nuestra vestimenta? La misericordia, la misericordia. ¿Qué más? La benignidad. ¿Qué más? La humildad. ¿Qué más? La mansedumbre. ¿Y qué más? La paciencia. ¿Y qué más? Soportando los unos a los otros, soportando. Por eso Él cierra lo que habla diciendo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Hemos estado nosotros viendo el valor del amor y la necesidad de crecer en él para poder soportar a nuestros hermanos, sobrellevar a los que son débiles en la fe, no caerle encima a los débiles en la fe, sino soportarlo, como el hermano mayor soporta a los hermanos menores, porque son chiquitos, no sabe, hace el lío, los soporta, lo ayudan, como la madre mira a sus hijos, los soporta, los ayuda, los guía, los enseña. Bueno, de esa misma manera, el desarrollo del amor en la iglesia, en los miembros de la iglesia, va a llevar a que se soporten y se ayuden, no se critiquen, sino que se ayuden los unos a los otros, y ninguno que anda en este amor va a ser jamás tropiezo de ninguno, jamás va a ser de tropiezo, jamás, porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo soporta. Por eso es que Pablo dice vestío. ¿Y de dónde sale la vestimenta? De la Escritura, que es inspirada por Dios y que es útil y que nos muestra la Escritura, la vestimenta que el Señor a nosotros nos da. Y sobre todo eso nos dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces la Escritura, que es inspirada por Dios y que es útil, tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero esa perfección tiene un inicio, tiene un principio en nuestra vida cuando creímos en el Señor. Veamos lo que dice la Biblia, que hizo Cristo por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, no le conocíamos y nosotros le recibimos. ¿Cómo es que nos amó el Señor? Porque su amor no fue un amor chiquitito, sino que tiene profundidad, altura, distancia, longura. Es decir, por donde lo quiera medir es tan infinito que si va a un lugar para allá, ¿sabe lo que va a costar que llegue hasta el final? Se le va a ir la vida sin haber alcanzado el final. Entonces el apóstol Pablo, en el libro de Efesios 5:25, ahí dice cómo nos amó el Señor. Dice así, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nosotros miremos cómo nos amó el Señor y qué es lo que hizo por nosotros. Nos santificó, nos hizo santos. Por eso nuestra santificación no proviene de nosotros mismos, sino que viene de Cristo, porque Cristo es nuestra santificación. Nos hizo santos, nos santificó y nos purificó, es decir, nos hizo puros. Estábamos nosotros con una mezcla de malicia, de maldad, de perversidad, un montón de mezcla, y Él nos
nos hizo puro, nos separó, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento de un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos purificó, nos hizo puro. Entonces, esas cosas tienen un propósito para nuestras vidas. Y nosotros miramos por qué lo hizo el Señor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la obra inicial la hizo Cristo. Y ahora nosotros estamos siendo llevados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, a que veamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta sabiduría? A que hagamos buenas obras. ¿A dónde nos lleva el vestirnos como escogido de Dios? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando, vestido de amor. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que hagamos nosotros buenas obras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué enteramente preparado para toda buena obra? Porque hay un propósito de Dios en nuestro llamamiento, en la formación que Dios nos da mediante la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu de Dios y es útil. Hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Veámoslo. Apocalipsis, capítulo 19, verso 7 dice así. Escuche bien. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De dónde surgen estas acciones justas de los santos? De los que se vistieron de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, los que se soportaron unos a los otros, los que se vistieron de amor. Surge de ahí. ¿Y dónde aprendieron esto? Hacer de esa manera y estar preparado para toda buena. De la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para todas estas cosas hermosas. Así que es la preparación de la esposa. Así que la Escritura va preparando a la esposa, la preparación de la esposa para las bodas del Cordero. Por eso dice así, arriba en los cielos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, se ha vestido, ha escuchado la palabra de Dios, entendió que la palabra de Dios es útil y que la palabra de Dios es inspirada, entendió que se tiene que vestir y se vistió, y esto lo llevó a ser un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y llevó a cabo las buenas obras, se manifestaron las buenas obras, y arriba en el cielo la alegría. Su esposa se ha preparado, la esposa está preparada, se ha preparado, son venidas las bodas del Cordero, son venidas. La esposa se preparó, se vistió de gloria, se vistió de hermosura, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces volvemos al principio. ¿De dónde surgen las acciones justas de los santos? De una sabiduría
que no es terrenal, ni animal, ni diabólica. Una sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Una sabiduría que fue plasmada con tinta y papel, formando un libro, de donde surge que esa palabra, ese libro, la Biblia, es una escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Es decir, la esposa, la mujer del Cordero. Así que, mis amados hermanos, este favor nos fue dado a nosotros los que creemos. Nos fue iluminado los ojos de nuestro entendimiento a fin de que nosotros recibamos la palabra de Dios en nuestro corazón y ella produzca en nuestro corazón aquello para lo cual Dios la ha enviado. Así que gocémonos y alegrémonos con los ángeles de arriba. Ellos dicen, son venidas la boda del Cordero. Y nosotros nos gloriamos y levantamos nuestra voz y decimos, sí, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos. Nuestro llamado. Un supremo llamamiento, una fe, la fe de los escogidos de Dios, una palabra inspirada por el Espíritu de Dios que es útil para el perfeccionamiento de los santos. Mi amado Señor,